Buen día. El tema que nos correspondió fue suelo arcilloso y el grupo está conformado por Andrés Bonilla, Sofía Caballero, Neider Reina y quien les habla, Wendy Peña. Características del suelo arcilloso. Propiedades de la arcilla. La gran superficie activa y la alta capacidad de intercambio de las arcillas son sus propiedades más relevantes desde el punto de vista edafológico. Estas propiedades vienen dadas por su pequeño tamaño, su carga eléctrica negativa y por su conductividad eléctrica. Las arcillas confieren al suelo baja permeabilidad, alta capacidad de retención de agua y de almacenamiento de nutrientes. Esto hace que su fertilidad potencial sea alta. Por otra parte, confieren una pobre aireación y tienen una susceptibilidad de baja a media a la erosión. Las propiedades físico-químicas del suelo arcilloso dependen de la composición mineralógica del mismo, particularmente del tipo de arcilla predominante. Así, por ejemplo, la alofana favorece la capacidad del intercambio catiónico, la retención de humedad y la estructura, mientras que la caolinita tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, baja retención de elementos y una estructuración regular. Otra característica es la textura. La categoría clave para que un suelo sea definido como arcilloso es la textura. Esta se refiere a la porosidad de arena, limo, arcilla en el suelo. Cada uno de estos elementos son categorías de tamaño de partículas. Si las partículas de arcilla representan del 25 al 45% del total de partículas presentes en el suelo, pueden considerarse arcillo-arenoso, arcilloso de arcilla gruesa o arcilloso limoso. Si las arcillas superan el 45% de la composición total, estamos en presencia de un suelo arcilloso de arcilla fina. Otra característica es la porosidad. En la medida en el que el contenido de la arcilla determina la textura y la estructura del suelo, índice de su porosidad, debido a su pequeño diámetro de las partículas de arcilla, dejan poros muy pequeños. Esto dificulta la circulación de agua y aire en la matriz del suelo. Estas condiciones generan la saturación del suelo, que pueden llevar al estancamiento de agua superficialmente al no ocurrir la infiltración. Y la depositación de agua. Por su baja permeabilidad, los suelos arcillosos son ideales como depósitos naturales o artificiales de agua. Algunos acuíferos se establecen por la presencia de horizonte arcilloso a determinada profundidad. Problemáticas a nivel constructivo. Problemáticas a nivel constructivo. Una problemática relevante en la construcción es la presencia de suelos arcillosos, cuya principal característica es la de producir movimientos como consecuencia de hinchamientos y retracciones del subsuelo sobre el cual apoya la cimentación, debidos a cambios de humedad y que provocan en la mayoría de los casos daños estructurales importantes. El comportamiento de este tipo de suelo frente a los cambios de humedad, causado con los cambios estacionales debido a los ciclos de humectación y desecación, da lugar a la variación de su volumen, produciéndose movimientos por los asentamientos diferenciales de la cimentación, lo que puede llevar a la estructura a soportar esfuerzos superiores a los previstos en el cálculo y producir patologías no admisibles, que pueden ser las que les vamos a nombrar a continuación. En las problemáticas a nivel constructivo por suelos arcillosos podemos encontrar grietas verticales e inclinadas en ambos sentidos. Estos suelos provocan problemas de arrufo y quebranto combinados por empujes horizontales, que se manifiestan en fisuraciones en parámetros de fachadas, por arrufo o sedimento de la cimentación en la parte central del edificio
o por quebranto o sedimento de la cimentación en dos extremos al mismo tiempo. También podemos encontrar fisuración y rotura de elementos estructurales, que pueden ser fisuración de cortante, nudos de entramado, trabajo en ménsula con grietas horizontales o inclinadas, rotura de forjados, vigas, muros de carga con grietas inclinadas y horizontales, entre otros. Otra problemática que se puede presentar es la rotura de cimentación, que puede ser zapatas aisladas o corridas, despegue de cimentación, grietas horizontales por empujes y grietas inclinadas por asiento diferencial. Continuando con las problemáticas a nivel constructivo, voy a explicar lo que sucede en las losas, pilotes y pavimentos. En el primero que todos, como podemos ver en la imagen, serían las losas. En estas se pueden ver grietas de flexión y distorsiones que pueden desembocar en giros y roturas. Esto debido al hinchamiento por la humedad de los suelos arcillosos. También en lugares donde hay poca humedad sucede lo contrario. Se contraen los suelos provocando el mismo resultado de grietas de flexión y distorsiones. En el segundo podemos ver los pilotes. En estas se ven afectadas mayormente las obras antiguas, con roturas pilastras por cambio de estado de cargas, roturas por flexión, cortantes, empuje sobre vigas riostras y los encepados. También hundimientos por retracción del suelo. Las deformaciones en los pavimentos. Esto sucede rara vez debido a la implementación de estabilizaciones de suelos. Mayormente se ve la estabilización con cal. Esta se define como un proceso al que se ven sometidos los suelos naturales arcillosos para mejorar sus cualidades. Estos aumentan su resistencia, reducen su plasticidad, facilitan los trabajos de construcción y aumentan la estabilidad, reduciendo problemas en estructuras y pavimentos. Esta es una de las soluciones más utilizadas para evitar la deformación de los pavimentos. En caso de no utilizarse ninguna estabilización de suelo, lo que sucede es casi un reflejo de lo que le sucede a las losas. Habrían grietas de flexión y distorsiones que pueden desembocar en giros y roturas. Tratamiento de los suelos arcillosos. Como se ha visto, la presencia de suelos arcillosos suele ocasionar una serie de problemas y riesgos sobre las construcciones que el director de obras debe evitar. Las formas de actuar ante la presencia del material de materiales problemáticos en el subsuelo suelen agruparse en tres grandes grupos de medidas una vez que se ha comprobado la imposibilidad de cambiar el emplazamiento de la obra o que su coste es superior al daño o efecto a evitar. Estas serían la eliminación o sustitución de los materiales, ya en su totalidad, ya parcialmente por materiales aptos o menos sensibles, la modificación o tratamiento de los suelos mediante diversos mecanismos para hacerlos menos sensibles a los agentes que le hacen comportarse deficientemente y la modificación de la tipología estructural para evitar que los efectos del comportamiento de dichos materiales afecten a la misma. Procesos de tratamientos de suelos arcillosos. Los dos primeros grandes grupos de soluciones citados que dije anteriormente, que son la eliminación o sustitución de los materiales y la modificación o tratamiento de los suelos, incluyen todas las posibles actuaciones que conllevan la manipulación de los suelos para su adaptación a las necesidades constructivas. Los principales mecanismos que se aplican para el tratamiento de los suelos arcillosos y la reducción de sus efectos perjudiciales sobre las construcciones se pueden agrupar en actuaciones mediante procesos físicos o procesos químicos. Procesos físicos. Sustitución por materiales menos sensibles. En ocasiones existe la posibilidad de la eliminación de los suelos arcillosos más allá del nivel que la explanación exige.
En estos casos, la solución más intuitiva y fácil para evitar los problemas de los suelos arcillosos es la sobreexcavación, remoción y sustitución de los mismos por materiales menos sensibles, sin necesidad de recurrir a materiales selectos. Esta sustitución será efectiva en cuanto se eliminen no todos los efectos de los suelos arcillosos, sino los que afectan a la estructura a construir. Pero esta posibilidad no siempre se plantea en las obras. Con frecuencia existen limitaciones económicas, medioambientales o incluso técnicas que limitan este recurso. Mezclas con otros materiales. Una segunda solución frecuente para la problemática de los suelos arcillosos es su mezcla mecánica con otro tipo de suelos para modificar sus características. Estas mezclas suelen realizarse con suelos arenosos o en general granulares, ya que son los que en mejor medida pueden corregir los efectos de las arcillas. El proceso se basa fundamentalmente en la alteración granulométrica del suelo mediante la adición de partículas gruesas y la consiguiente dilución del efecto de las partículas finas características de las arcillas. Con estas mezclas convenientemente estudiadas y diseñadas se eliminan fundamentalmente los efectos de plasticidad y de higroscopicidad que afectan al comportamiento mecánico de los suelos arcillosos y en especial a su dependencia de nivel de humedad. Recompactación de los suelos. En ocasiones los efectos perjudiciales de los suelos arcillosos se deben a una estructura o disposición de cierto modo disgregada o poco densa, que no permite su empleo o uso como asiento de construcciones. Esto puede deberse a la propia descompresión del terreno por la excavación, a su meteorización por la exposición ambiental o sencillamente a que las condiciones de preconsolidación en las que se encuentra el material no son adecuadas. En estos casos a veces basta como solución o actuación ante dicha digresión la densificación mediante la recompactación del material para modificar su estructura y comportamiento. Esto hace que el material obtenido sea menos compresible, más resistente y por tanto menos deformable que el inicialmente presente. Y por último, el control de las condiciones de humedad. El principio de este mecanismo de actuación se basa en mantener constantes las características de las arcillas, manteniendo fijo su nivel de saturación. En efecto, en ocasiones el problema no es la baja capacidad portante, las deformaciones excesivas o la inestabilidad por sí mismas, sino el riesgo de la variabilidad del comportamiento de las arcillas ante modificaciones en su saturación. Para ello, lo que suele hacerse en las obras es controlar el flujo del agua desde el exterior de la misma hacia la parte que afecta a la construcción. Y este control se puede realizar fundamentalmente mediante capacitaciones o mediante barreras que impidan el acceso de los flujos. Procesos químicos, mezcla con conglomerantes. El mecanismo del tratamiento de los suelos arcillosos mediante la adición de productos conglomerantes es quizás una de las soluciones tecnológicamente más avanzadas, pero también una de las más caras. El principio de estos tratamientos se basa en la alteración del comportamiento de las arcillas mediante fenómenos de intercambio iónico y de modificación física de la estructura de sus partículas por las peculiaridades que tanto la cal como el cemento desarrollan en su contacto con las mismas y con el medio en que se mezclan, el agua. Se consigue así unificar en un solo mecanismo gran parte de los efectos que se han estudiado, añadiendo los procesos químicos beneficiosos. Se añade a estos mecanismos el efecto conglomerante a medio o largo plazo que tanto la cal como el cemento tienen y aquí aporta una rigidez a la mezcla muy superior a la del suelo primitivo. Y por último, mezcla con otros productos estabilizadores. Finalmente, hay que citar que existen ciertos tratamientos conocidos también como estabilizaciones mediante la adición de compuestos químicos que modifican fundamentalmente el comportamiento eléctrico de las arcillas y su susceptibilidad al intercambio iónico, reduciendo por tanto sus riesgos. Un ejemplo es el uso de productos de floculantes que convierten al suelo en hidrófodos. También se pueden incluir aquí los ligantes hidrocarbonados en forma de emulsiones. Su uso es muy limitado y además los efectos que se obtienen no aparecen especialmente perdurables, por lo que su aplicación no se ha extendido con la rapidez que podría derivarse de unas ventajas inicialmente tan atractivas. Fundamentalmente se han usado para el sellado y el tratamiento de superficies
de caminos o pistas rurales construidas con material cohesivos o arcillosos.